voy a ir leyendo para usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se resistía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias porque sin lugar a dudas tu palabra hablará a nuestro corazón en esta mañana. Que la conferencia de esta mañana edifique nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje presenta una confrontación tremenda entre Pablo y Pedro. Y uno diría que Pablo es cristiano, ¿verdad? Y Pablo, que siguió a Jesús, debería de seguir la pureza del evangelio. Aún así, hay un problema aquí con la pregunta: ¿qué es el evangelio? Así que en esta mañana quisiera identificar o refutar las mentiras que comúnmente creemos acerca de lo que es el evangelio. Aprendemos mucho más de un asunto cuando entendemos con claridad lo que no es el evangelio. Gálatas 2 del 11 al 16 presenta el paradigma de un hombre que come con los gentiles. Cuando viene la gente de la presbiteriana de Jerusalén, del pastor Jacobo, Pedrito piensa, pues no se va a enojar el presbiterio, y entonces ya no como con los gentiles, y Pedro se molesta. ¿Por qué Pedro originalmente comió con los gentiles? ¿Qué hizo que se alejara? Pablo trata de la integridad del evangelio. Afirma que vivir en el evangelio es vivir en esta integridad. Nada mejor que la siguiente ilustración que voy a contarle. West Point es la universidad de entrenamiento de los oficiales del ejército de Estados Unidos. Es conocida por su código de ética y de honor. En respuesta a cualquier pregunta, un cadete siempre te va a contestar 4 de las siguientes respuestas: sí, señor; no, señor; no sé, señor; sin excusa, señor. Presentar excusas es precisamente un crimen. Si una persona bajo la responsabilidad de un cadete comete un error, el cadete asume la culpa. Esto ilustra el asunto de la responsabilidad, el honor y la integridad. Se cuenta que en una ocasión uno de los graduados de West Point fue enviado a Vietnam como teniente. Su primera misión fue la de supervisar la construcción de una pista de aterrizaje. Un sargento que estaba a cargo viene y le pregunta al teniente, al nuevo teniente, que cuáles son las instrucciones. Desafortunadamente el teniente no tenía ni idea de cómo construir pistas. Y entonces le pregunta al sargento: ¿está usted seguro de que la orientación de la pista es la correcta? El sargento le aseguró que así era. Entonces el teniente dijo: bien, confiaré en tu criterio. Continúe. 1 hora y media después, un coronel experto en pistas de aterrizaje llegó gritando: ¿quién fue? Ya se imagina usted lo que quiere. ¿Quién fue aquel que autorizó que la pista se construyera aquí cuando debió haberse construido aquí? El teniente graduado de West Point contestó: yo, señor.
qué dio la orden así? Sin excusa, Señor. En el momento se acercó el sargento que había dicho que la pista se construyera de este lado y le toca la mano al teniente, y el coronel se da cuenta de la situación. Y entonces el coronel le pregunta al teniente: ¿es usted graduado de West Point? Sí, señor. Y entonces el teniente entendió que había sido un malentendido y dejaron de construir aquí y construyeron allá. Lo que quiero ilustrar aquí es la integridad. Es el honor de vivir en el Evangelio. Amén. Ser cristiano es un estilo de vida. Amén. Ser cristiano es algo que se aprende todos los días. Y el Evangelio es algo que tú y yo tenemos que empezar a aplicar a nosotros mismos. Porque es más fácil pensar que los drogadictos, las prostitutas, los narcotraficantes, los malitos necesitan el Evangelio. Amén. Amén. Pero nosotros necesitamos todos los días el Evangelio, porque de pronto nos levantamos en la mañana y pensamos: soy el hijo favorito del Señor. Consentido, ¿se entiende la palabra consentido? ¿Cómo se dice aquí en Chile? Consentido. Bueno, es que en Monterrey decimos chiflado. Está chiflado, pero quiere decir consentido. ¿Vamos bien? Entonces en Monterrey decimos: el Señor me tiene chiflado. Dios no tiene hijos chiflados o consentidos. Dios tiene hijos. Entonces hablemos de la verdad de la integridad, de vivir en la integridad del Evangelio. Respondamos a la pregunta: ¿qué no es el Evangelio? Número 1, el Evangelio no es solo evangelismo. Lo incluye. ¿Estamos bien? Hay que predicar. Hay una corriente pragmática en la iglesia que confunde el significado total del Evangelio con la práctica del evangelismo. Así que deducen, inciso A, el Evangelio es para el no creyente. Necesita convertirse. Es verdad, pero no solo es eso. Y por lo tanto deduce que el Evangelio es una serie de reglas que debería demostrar ese cambio de vida. Ser cristiano es no fumar, no tomar y no bailar. Y yo conozco mucha gente que no fuma, no toma y no baila y se va a ir al infierno. Aquel del que habló el pastor Ernesto Cana ayer. Porque hay gente buena que se va a ir al infierno. El infierno está lleno de gente buena. Y a veces la iglesia está llena de gente buena, que no necesariamente se va a ir al cielo. Amén. El evangelismo es una parte importante del Evangelio, sí, pero no lo es todo. Claro, dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es más fácil hablarle a una persona, decirle: Dios te ama, necesitas a Cristo como tu Salvador, se conmueve, hacemos una oración, y después del campamento, pues yo me voy a regresar a México y ven qué hacen los de la himna. Y necesitamos integrarlo a la iglesia, bautizándoles. Y eso requiere un proceso de discipulado. Queremos discípulos, no solamente miembros o seguidores. Un discípulo es uno que vive, respira, ama como Jesucristo. Así que el Evangelio no es solo evangelismo. Pero no quiero que vayan a decir que el pastor eso dijo que no vamos a hacer evangelismo. Les voy a enseñar un método de evangelismo ahorita. Número 2, el Evangelio no son solo buenas noticias. Cierto, la palabra evangelio se traduce literalmente al español buenas noticias. La Biblia afirma que son buenas noticias de salvación. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Pero esta estaría incompleta
si solamente vemos este pasaje por separado de la Escritura. De hecho, el Evangelio también son malas noticias para el que no cree. 1 Corintios 1:18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es mensaje de poder de Dios. Asumo que ha leído Juan 3:16, ¿verdad? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Se sabe el 17? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. El Evangelio son buenas noticias. Amén. Para el que se salva, pero el que no se salva, hermano, el otro lado está el infierno. Un caldero con aceite a fuego bajito para que hiervas por la eternidad. Eso es lo que usted y yo nos merecemos. Así que el Evangelio también implica que a veces cuando aceptamos a Cristo, la familia ya no nos va a querer, que la familia nos va a rechazar, que en el trabajo van a decir que somos aleluyas de bajito, ¿verdad? Canutos dicen aquí. ¿El canuto es quién? Lo que pasa es que de Cano de Bon, o de un predicador. Ok, muy bien. Canutos, ¿verdad? Y no nos gusta que nos digan canutos, ¿verdad? Y entonces piensen esto. El Evangelio número 3 no solo es el ABC de la vida cristiana. Es muy común pensar que el Evangelio son los primeros pasos de un creyente, y por lo tanto el Evangelio es principalmente para los nuevos creyentes. Y entonces ser cristiano es no fumar, no tomar, no bailar, una lista de cosas que se hace y una lista de cosas que se hace. ¿Qué hace un nuevo cristiano? Tiene que leer su Biblia, tiene que orar, tiene que hacer su devocional, tiene que diezmar. ¿Amén? Ese no escuché el amén así como muy convencido, ¿verdad? Otra, vamos a volver a repetir a ver si funciona. Y tiene que diezmar. Eso. Es muy presbiteriano. En el comedor contamos chistes de presbiterianos después si quieren. ¿Se dan cuenta? Y sí, la vida cristiana incluye todas esas cosas como resultado de la gracia de Dios en mi vida, del gozo de ser cristiano. Pero no me define como cristiano. ¿Estamos bien? Cristo me define como cristiano. 4. El Evangelio no es una decisión personal. Aquí se va a poner bueno. En cierta forma sí lo es. Sin embargo, no es una decisión simplemente del receptor del Evangelio. En la teología reformada explicamos que Dios toma la iniciativa. Bueno, voy más atrás. En la teología reformada explicamos que cuando Adán pecó, le prometió a Adán que el día que comiera de esa frutita, ciertamente moriría. Lea la Biblia. Está leyendo la Biblia y los hombres vivían 900, 950, 975, por ahí Matusalén, ¿verdad? Y después sigues leyendo y ponen un corte hasta 120, hasta aquí van a llegar. Y luego 80. Con todo es molestia y trabajo, porque pues no es lo mismo. Yo tengo 50. No es lo mismo 50 que 30, por eso les dan hijos a los 30. Cásense, muchachos jóvenes, porque si quieren tener nietos a los 40, ya es bien difícil, porque los niños necesitan energía. Ahora, note que el hombre en el momento en que comió, murió espiritualmente. Por eso Pablo dice, hablando a los cristianos de Éfeso, en otro tiempo, cuando no eran cristianos, estaban muertos en delitos y pecados. ¿Ha ido a un funeral? ¿El muerto puede pedir que le cambien la ropa que le pusieron? ¿El muerto puede pedir el bocadillo para la noche? ¿El muerto puede elegir el predicador que va a predicar en su funeral? ¿Por qué? Está muerto.
Un muerto espiritual no solamente no quiere nada de Dios, es que no puede, porque está muerto. No oye, no ve, no siente. Necesita que Dios le toque con poder. Y cuando Dios toque con poder, el llamado de Dios es irresistible. Amén. Así que el evangelio no es tu decisión personal. El evangelio es la decisión de Dios, al que respondemos con fe salvadora. 5. El evangelio no es un formato para vivir la vida cristiana. Voy a explicar. Es muy común que muchos piensen que el evangelio es una lista de cosas que se hacen y una lista de prohibiciones que no se hacen. En cierta forma sí lo es, pero no es así de simple. Y menos aún, no es una lista de cosas que se hacen y no se hacen. Yo era un pastor joven. Mi denominación me manda a una ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México, obviamente del lado mexicano. En ese lugar teníamos obra social. Yo atendía una pequeña capilla, había una clínica médica, había un comedor para niños con bajo peso, yo daba clases de computación, mi esposa daba clases de inglés. Y en ese lugar, el pastor anterior le había hecho a los hermanos de la iglesia una lista de las cosas que un buen cristiano debe de hacer. Tuvimos un tiempo de transición, nunca me dijeron nada de la lista. Estuve predicando 3 semanas, de las 3 semanas los hermanos se acercan y me dicen: pastor, ¿cuándo va a poner su lista? Y yo, ¿la lista de qué? Y me explican que el pastor anterior había puesto una lista. Y les digo, lo voy a pensar. Y les soy honesto, el fariseo que vive en mi corazón quería escribir su lista. Claro. Dije, es más fácil, ¿no? Les pongo horarios, les pongo esto, les pongo el otro. Pero el Señor trató en mi corazón, porque sí de hecho escribí una lista que nunca les presenté, ¿verdad? Pero el día del púlpito, le dije, bueno, el domingo les voy a presentar la lista. Y teníamos una Biblia de esas de púlpito enorme, ¿verdad? Saqué la Biblia de púlpito, abrí la Biblia a la mitad y les digo, hermanos, aquí está la lista. ¡Oh, pastor, es mucho! Aquí está la lista. La Biblia es la única norma de fe y conducta. Claro, me gustaría escribir el Evangelio San Esaú Reyes. Claro, en el Evangelio San Esaú Reyes tienes que tener ojo grande, ceja tupida, morenazo de fuego, pues para entrar al cielo. Claro. Pero no se puede. Y a veces, yo crecí en una iglesia en el sur de México, donde ser cristiano es no fumar, no tomar y no bailar. Ser cristiano es leer la Biblia todos los días, ir al templo, cargar Biblia e himnario, porque pasaban lista. Biblia, levanta su Biblia. Himnario, levantas tu himnario. ¿Cuántos capítulos leíste? Hoy lo platicábamos. Yo tenía un compañerito que se paraba y decía 140, y nosotros volteábamos y casi lo veíamos el levitar por su santidad. Y un día yo estaba preocupado porque yo me sentía culpable. Y eso no es el Evangelio. Yo me sentía culpable porque yo solo podía leer un capítulo a la semana, muy a fuerza, porque no quería decir nada, porque sentía vergüenza de no decir nada. Y le digo a mi amiguito, oye, ¿cómo le haces? Porque yo quisiera, pues, llegar a tu santidad. Me dice, bien fácil, hermano. ¿Conoces el Salmo 117? ¿Sí? Lo lees 1, 2, 3, 4, vas sumando. El siguiente domingo, ¿sabes cuántos capítulos? 75, se me llenó la lengua. Siguiente domingo, 105. Siguiente domingo, 152. Ya soy más que el pastor. A ver si van besando mi mano, por favor. Porque el Evangelio se redujo a una lista de cosas que yo hago. Claro, yo no era perfecto y no lo soy. 6. El Evangelio no es una contraposición a la ley de Dios. Es un gran error pensar que el Evangelio es la solución a la maldición de la ley.
La ley de Dios es parte del Evangelio. No podemos separar el Evangelio de la acción de la ley. Muchas veces hemos traído la consecuencia de esta mala división teológica. En la cosmovisión reformada, la Biblia la dividimos en dos partes. De Génesis 1 a Génesis 3, Dios estableció con el hombre un pacto de las obras. De Génesis 1 a Génesis 3, puedes ser salvo por tus buenas obras, porque el pacto entre Dios y el hombre consiste en comer o no comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué hizo el hombre? Comió, murió. Y a partir de Génesis 3:15, toda la Biblia es pacto de gracia. Cuando Dios está condenando a la serpiente, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Note que la palabra está en singular. Se refiere a una persona, a la persona de Jesús. Esta, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Amén. Y sabes, anuncia desde Génesis 3:15 la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pero tú le morderás el calcañar, anunciando los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y así que todas las historias del Antiguo Testamento señalan, apuntan y muestran a Cristo. Todos los sacrificios, ritos y lavamientos de la ley de Moisés anuncian la necesidad de un solo sacrificio, de un solo derramamiento de sangre, único, suficiente y poderoso. La historia de David contra Goliat no es que yo voy a vencer a mis Goliats, porque eso de pronto lo oímos predicar, ¿no? Pero esa es una interpretación equivocada. La historia de David y Goliat es una historia tipológica. Anuncia la victoria de David sobre Goliat, anuncia una victoria mayor, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como nos encanta estar en las historias bíblicas, si tú quieres estar en esa historia bíblica, tú y yo somos los escuadrones de Israel, a los que les temblaban las piernitas cada vez que don Goliat venía y retaba. ¿Te acuerdas? Ahí estamos tú y yo. Y cuando Jesús derriba al gigante y le corta la cabeza, como el pueblo de Israel, gritamos: por Jehová y por su ungido, contra Satanás. Sí, porque ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Satanás no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Entonces la pregunta que debemos de contestar, entonces, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio se menciona con gran frecuencia en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que ya se usaba en la cultura romana judía. Tres cosas que son el Evangelio. Número uno, el Evangelio son noticias en lugar de instrucción. El Evangelio son noticias en lugar de instrucción. La palabra griega evangelio se distingue en el mensaje cristiano de otras religiones. El uso corriente de la palabra evangelio en la cultura judía era una palabra que se utilizaba. Evangelio es una noticia buena. Cuando ascendía un nuevo emperador, ese era un evangelio. Hay que comunicar al imperio que hay un nuevo emperador. Cuando subían los impuestos, aunque no lo parezca, ese era un evangelio. Es algo que todo el mundo tiene que saber. Si bajaban los impuestos era mejor, ¿verdad? Un evangelio eran noticias, era un evento significativo, histórico, que cambiaba la condición de los oyentes. Así que el que Cristo se hiciera hombre, habitara entre nosotros, se subiera a una cruz, pagara por nuestros pecados, estuviera bajo tierra 3 días, resucita al tercer día y vence a la muerte. Esa es la gran noticia. Esa es la noticia. El Evangelio es noticia, y entonces esa noticia cambia mi vida. Yo soy cristiano no porque soy obediente. Soy cristiano porque Cristo obedeció. Nos encanta tratar a la gente como se merece, ¿no? Trátalos como se merecen, dice el dicho.
Pero la regla cristiana es esta: no tratas a las personas como se merecen. Porque si Dios nos tratara como nos merecemos, hermanos, ¿cómo nos trataría? Tómala, hermano, estarían cayendo rayos del cielo y nosotros vengoteando por los rayos, ¿verdad? Por mal portados. Pero Dios no nos trata como nos merecemos. La regla es esta: yo trato a los demás como Cristo me trata a mí. ¿Cómo me trata Cristo a mí? Con amor, con grande misericordia, lento para la ira. Cuando se enoja, se enojó, ¿ah? Claro, pero grande misericordia. Esa es la razón por la que los cristianos pueden darle gracias a Dios cuando están enfermos. ¿Por qué? Porque ven el amor de Dios aún en medio de la enfermedad. Y por eso los no cristianos piensan que estamos locos. Dos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es gracia en lugar de mérito. El Evangelio es gracia en lugar de mérito. El Evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Jesucristo, por lo tanto obedezco a Dios. Religión es: yo obedezco a Dios, por lo tanto yo soy aceptado por Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Lo voy a repetir una vez más. Evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco. Religión es: yo obedezco a Dios, por lo tanto soy aceptado por Dios. De esta manera, el Evangelio es diferente a la religión y a la irreligión. La religión te dice que primero cambies para venir a la iglesia, que primero dejes de... Fíjese, yo era alcohólico y entonces me decían: no puedes tomar, no puedes ser borracho y venir a la iglesia. Y lo intenté. Fui a Alcohólicos Anónimos, me sé los 12 pasos de memoria. Lo intenté, pero yo veía la televisión y veía esos anuncios donde sirven la cerveza y la espumita, y uno, se me hace agua la boquita, qué rico, porque es mi pecado. ¿Estamos bien? ¿Ha visto los comerciales de los licores? ¿Ha visto los comerciales de ropa? De todo, todo lo venden con sexo ahora, porque están incitando al pecado al hombre. Ahora, dése cuenta de este asunto. Yo quería cambiar para venir a la iglesia. Yo iba a la iglesia con unos lentes oscuros. Me sentaba hasta allá atrás, donde están aquellos que están atrás con lentes oscuros. Y yo estaba bien crudelio. ¿Sí se entiende? En México decimos que estamos crudos, ¿sí? Sí. Ay, tenía una resaca tremenda y mi pastor predicaba 1 hora 40 minutos. Y yo, Señor, que este hombre acabe, porque estoy sudando. Y en México, puede que no se les antoje, pero en México nos comemos la panza de la res bien limpiecita, ¿verdad? Con una salsa bien picante, un caldo bien picante. Le llamamos menudo, un menudito de res. Bueno, hoy comimos, ¿cómo se llama el potaje de hoy? No, yo sé que no era menudito. El potaje de la mañana, ¿cómo se llamaba? Leche con sémola. Leche con sémola. Ok, bueno, está bien. No hablemos de eso. Lo puse en la lista de abajo de las cosas que no debo de volver a probar. Demasiado saludable para mí. O sea, necesito que haya pecado en mi vida, hermanos. Bien, cerremos. ¿De qué estaba hablando? Ya se me fue la onda a mí. Estamos hablando del Evangelio. Ok. Y entonces yo quería primero dejar de ser borracho para venir a la iglesia. No se puede. Así borracho me aceptó Cristo. Ahora le cuento el milagro. Yo dejé de tomar de un día para otro. Ese es un milagro. Pero conozco gente que ha tenido que pasar un proceso de desintoxicación tan milagroso como lo mío. Dios tiene poder para hacerlo milagrosamente. La regla es que generalmente no lo hace así. Generalmente es un proceso. ¿Se acuerda de Jesús? Toma la tierra, le pone saliva, busca al ciego más ciego, se lo unta sobre los ojos y luego le dice, si Jesús fuera chiapaneco, ¿verdad? Chulito, ve al río.
Aquí, del río, para allá. Ve con Joel al río, ¿verdad? ¿Qué dirán los muchachos? ¿Qué onda con Jesús? Está ciego, está lleno de piedras. Han ido al río. Hay más piedras que agua. Y luego enjuágate. Proceso. ¿Entiende esto? A veces, aquí hay un hermano que nos está acompañando que se está dializando. Proceso. Amén. Dios es poderoso. Aleluya, amén. Claro, a veces queremos que sea de un día para otro. A veces pasa. Pero a veces no pasa. Y Dios me acepta como soy. Y cuando me recibe, Él trata conmigo. Él me cambia. Fíjese, si el chisme fuera deporte olímpico, tendríamos medalla de oro en América Latina. Amén. Porque te dicen los hermanos, pastor, quiero hablar con usted de la hermana Anita. Uy, tengo un blog ahí como de 300 hojas de la hermana Anita. Y no es que yo sea chismoso, hermano. Es que creo que usted es el pastor y debe de saber. Típico, ¿verdad? Y lo que agarro yo es a la hermanita. Venga, hermanita, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos por Anita, para que tú trates con esta mujer. Pedimos que tu sierva, Señor, la pueda hacer usar. En el nombre de Jesús, amén. Vaya y hable con Anita. Pero no me diga. Vaya y hable con Anita. Pero es que no quiero saber, hermano. Vaya y hable con Anita. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Lucano ayer, verdad? Vaya y hable en privado. Mateo 18. ¿Vamos bien? Así se acaba el chisme de las iglesias. Cuando vengan y le digan, hermanita, no me digan, hermano, vamos a orar. Y mándelo. Pero a veces, el punto es este. Imagínense que si Dios quitara a todos los chismosos de la iglesia, no me los quedamos sin nadie, hermano. Claro. Bueno, yo creo que eliminan al equipo azul inmediatamente. Eso falta. Y los del rojo nos vamos a quedar aquí. Eso me contaron a mí. ¿Se dan cuenta? El evangelio es gracia en lugar de mérito. Aquí quiero añadir algo. El evangelio es gracia, no es magia. Porque me encantaría que... Creo que todos hemos visto. Le cuento la historia. Yo era pastor joven. Me mandaron a un ambiente rural. Y teníamos que ir a visitar a las gentes. Pues la entrada en un ambiente rural, la casa está al fondo. La pareja que está aquí. Y uno le hace señas a la gente. Sale el señor del frente y me dice: ¿usted es el nuevo pastor de la presbiteriana? Sí, yo soy. Y saca un machete. Le llaman Acapulco porque tiene filo por un lado y filo por el otro. El último que vi yo, salí corriendo. Porque alguien tiene que avisar. No, es que no era cobarde, hermanos. Alguien tiene que avisar que alguien amenaza al siervo de Dios. Estaba loco el hombre, pero va la historia. En nuestra iglesia había una hermana que oraba y tenía el don de sanidad. Oraban y sanaban, era impresionante. Y nos mandan a avisar que ese hombre que me ofreció un machete tiene su hija grave, que quiere que vayamos a orar. Y le digo: hermana Alicia, ¿va conmigo? Sí, hermano, yo voy con usted. Y la hermana Alicia llegó y le dijo: don fulano, usted está en pecado y se va a ir al infierno, y si usted no se arrepiente y acepta a Jesucristo como su salvador, su hija no va a sanar. Y yo estaba haciendo un paso para atrás, un paso le van a volar la cabeza a la hermana Alicia y alguien tiene que avisar. Pero el hombre no dijo nada. La hermana Alicia oró en el nombre de Jesús, la ungimos en aceite. Y yo así me tomé mi distancia porque chequeo hasta la puerta, no sea que este hombre vaya a ponerse loco. Oramos, nos retiramos. Al siguiente día, el domingo en la mañana, estaba de pie la muchacha con su padre. Gloria a Dios. Y Dios había sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. El hombre tuvo que pasar un proceso como de 7 o 8 meses de discipulado para dejar de odiarnos a los pastores. Claro, que nos tenía un coraje tremendo. Pasa en México, no pasa aquí, ¿verdad? Que de pronto no quieren a los pastores porque somos guapos, ¿verdad? Pero eso es no lo podemos decir. Tercero,
El evangelio es cambiar al débil en fuerte. El evangelio es cambiar al débil en fuerte. Amén. Cristo ganó nuestra salvación a través de perder. Alcanzó poder a través de debilidad, servicio. Obtuvo la riqueza a través de entregarlo todo. Y aquellos quienes reciben su salvación no son los fuertes, perfectos, sino son los débiles. Yo le aseguro que hay 1000 hombres mejor que el pastor Ernesto y que yo, que podrían hablarles, con mejor capacidad oratoria, con mejor educación, altos, de ojos azules, güeros, con voz profunda y personalidad arrolladora. Somos morenitos, chaparritos, el típico mexicano, o sea, no hay mucha gracia en nosotros. Bueno, en América Latina, porque cuando vamos a Estados Unidos y Europa, ahí somos novedad. Sí, claro, sí, los anglosajones se enloquecen por los morenos chaparritos, ¿verdad? Pero Dios me llamó a mí. Amén. Dios me sacó a mí del alcoholismo. Aleluya. El evangelio es esto. El evangelio es que Dios usa al débil. Le quiero contar una historia y después vamos a ir cerrando la conferencia, y le quiero también hablar de un método de evangelismo. Lo platiqué la última vez que vine aquí y creo que aquí cabe la historia. 1995. Yo me caí de cabeza de un segundo piso, fractura de cráneo, clavícula, costillas y cadera. Cuando caí de cabeza convulsioné. La ambulancia tardó 45 minutos en ir por mí. Mis padres vivían al sur de México, yo estaba en la Ciudad de México. Vuelan a la Ciudad de México, llegan a la noche al hospital. Y lo primero que el médico le dice a mi papá y a mi mamá es: señor, señora, su hijo no va a pasar la noche. Si su hijo pasa la noche, va a quedar afectado sus facultades mentales. No se va a poder casar, no va a poder tener hijos. No va a poder, va a depender completamente de ustedes. Pasé mucho tiempo en coma. Es una historia larga que un día les cuento con detalle cuando tengamos testimonios para hablar de los detalles. Pero le quiero decir a usted que sí quedé loco. Claro, porque la Biblia dice que solo locos por la predicación estamos aquí, amén. Aleluya. Loco yo y ustedes conmigo, amén. Amén. Ese no oye el amén, pues de parecido, ¿va? Ese grande. Locos ustedes y yo, amén. Amén. Ok, muy bien. Y tengo secuelas me caí de cabeza de un segundo piso. Sí tengo secuelas. Perdí la capacidad de caminar. Perdí la capacidad de hablar. La gente no me lo cree, ¿verdad? Porque como la recuperé, hablo consigo la alegría, ¿verdad? Pero perdí la capacidad de hablar. Tuve que aprender a hablar como niño chiquito. Tuve que aprender a caminar como niño chiquito. Tuve que pasar por un proceso difícil. Y ayer le platicaba a alguien. ¿Sabe cuál era mi anhelo al irme al seminario? Yo quería trabajar en la selva Lacandón, en Chiapas, entre indígenas celtales. Empecé a estudiar un idioma indígena. Todavía me sé algunas cositas, ¿verdad? Y me fui a México con la idea: voy a ir a México, termino mi licenciatura, me regreso, acabo de aprender el idioma y me voy a vivir en la selva Lacandón. Después de mi recuperación, un pastor me invitó a terminar el seminario en la ciudad de Monterrey. Ahí conocí el amor de mi vida y nunca pude regresar, ni siquiera a la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y ahí hice durante 15 años un ministerio de plantación de iglesias, después un ministerio de consejería bíblica, después empecé a estudiar en el seminario, terminé un par de maestrías, estoy por terminar mi doctorado en ministerio, y el seminario me nombra coordinador de ministerios hispanos de MINS, y esa es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí porque en 1995 me caí de un segundo piso. Ahora,
no hacía falta tanta violencia. Claro, si hubiera descendido la luz del cielo, que me dijera Esaú, no vas a ir a la selva de la Candona, vas a ir a Monterrey y allá vas a encontrar a la mujer que te va a hacer feliz toda tu vida. Yo hubiera ido obedientemente, no hacía falta violencia. Pero Dios toma al débil. Aleluya. Y lo usa. Y lo usa poderosamente. Como fuerza de búfalo. No importa cómo te sientas. No importa que tampoco creas que sabes. Dios te quiere usar a ti ahora. Porque hoy es el día de la salvación. Voy a terminar la conferencia explicando un método de evangelismo. Porque creo que todos deberían de conocer un método de evangelismo. Asumo que todos conocen las 4 leyes espirituales. Este se llama evangelismo explosivo. Nació en el seno de una iglesia presbiteriana en Florida, donde se estaba muriendo en la iglesia porque habían 15 personas. El doctor desarrolló el método de evangelismo explosivo y hoy es una iglesia de 25,000 personas. Todo a través de evangelismo explosivo. Es un método bíblico, conversacional, que se puede desarrollar en 5 minutos o se puede tratar en 45. Todo depende de la urgencia del asunto. Si está muriendo el cliente, vamos rapidito para terminar el método, pero es un método fantástico. Empieza con 2 preguntas de diagnóstico. Las preguntas de diagnóstico nos dan a conocer cómo está la situación espiritual de la persona que le queremos compartir. Arturo, supongamos que vamos a evangelizar a Arturo. Arturo, si yo te preguntara, si mueres hoy, ¿crees que irías al cielo? No importa si Arturo dice sí o no, pero si Arturo me dice no, yo le explico. Si me dice sí, empiezo a averiguar a ver si realmente es cristiano, porque a veces perdemos un poco el tiempo evangelizando a alguien que ya lo es. La gente te va a poner objeciones. Vas averiguando qué y no importa lo que te conteste, le vas a decir: en otro tiempo, Arturo, yo pensaba como tú. Pero antes de explicarte cómo yo tengo la certeza de vida eterna, ¿me permites hacerte otra pregunta? Generalmente cuando pides permiso te dicen que sí. Arturo, supongamos que vas al cielo. En México diríamos toco madera, o plástico, lo que sea. Toco madera. Supongamos que vas al cielo, vas por la entrada principal rumbo al portón. En el portón está un hombre que cuida, pero no es San Pedro. Entonces, no tiene categoría para cuidar portones, ¿verdad? Y se abre el portón y sale Jesús mismo, Arturo, del cielo y te pregunta: Arturo, bienvenido a mi cielo. ¿Por qué razón debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? La segunda pregunta de diagnóstico nos va a decir si la persona cree que puede ser salvo por buenas obras o puede ser salvo por la religión. Porque Arturo puede decir: fácil, Jesús, mi abuelo fue el primer presbiteriano en Quillota. No sé dónde quedará, ¿verdad? Por aquí lo escuché. ¿Okay? En la quinta región éramos los presbiterianos escogidos del Señor. Y el Señor le va a decir: no te conozco. Ahí está el elevador, abajo. Hay un elevador, me contaron ayer. O decir: es que me porté bien, soy buen cristiano. Buenas obras o salvación. No importa que conteste, yo le voy a decir: Arturo, en otro tiempo yo pensaba como tú. Y entonces le voy a explicar 5 cosas. Eso lo pueden apuntar: gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Ese es el bosquejo de evangelismo explosivo. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Repita conmigo: gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Otra vez: gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Ahí voy a pasar por el bosquejo. Arturo, la vida eterna es un regalo. No se compra, no se gana, no se merece. La Biblia dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes, Arturo? La palabra dádiva se traduce regalo. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Supongamos, Arturo, que yo te digo: Arturo, te regalo mi iPad. ¿Qué tendrías que hacer, Arturo? Recibirlo. Recibirlo y pedirme el cargador, porque estas cosas traen su cargador específico. Claro, recibirla.
No tendrías que decirme, pastor, ¿cómo es posible que me des tu iPad? Está llena de, es como una Biblia, un pastor electrónico, todo hace. Solo lo recibes. Dios te ofrece hoy, aquí y ahora el regalo de la vida eterna. Y solo tienes que recibirlo. Gracias. Pero para que entiendas mejor esto, Arturo, tienes que entender lo que la Biblia explica acerca del hombre. Y la Biblia explica acerca del hombre una verdad fundamental. Todos los hombres somos pecadores. Amén. Y todos los hombres estamos condenados al infierno. ¿Sabes, Arturo? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Así es. Así que, Arturo, ¿entiendes que es pecado? Hay que aclarar el asunto.